Vale. Bueno, pues mi nombre es Andrés Argandoña, estoy haciendo el doctorado en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Nucleares, y quería, pues, hablarles de mi trabajo. Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, se titula Dependencia geométrica en entropía de entrelazamiento holográfico para un par quark-antiquark cuando está con aceleración constante, ¿no? Entonces, pues les voy a hablar acerca de motivaciones. Van a haber dos. Una que va a ser la motivación inmediata, y en la cual se va a basar, eh, pues principalmente los cálculos que le voy a mostrar, y luego el horizonte al cual queremos ir, ¿no? La motivación inmediata se puede entender como estudiar el patrón de entrelazamiento que se produce por un par quark-antiquark cuando está llevando una aceleración constante y se encuentran en una teoría fuertemente acoplada, ¿no? Esa es como la motivación inmediata, y vamos a hacer cálculos holográficos para hacer esto, pero realmente a donde finalmente nos gustaría ir es a usar este modelo como un modelo de juguete para poder explorar generalizaciones de entropía de entrelazamiento en el contexto de evaporación de un agujero negro. Esto se conoce como la conjetura de las islas o la fórmula de las islas, y en recientes años se ha usado como para poder estudiar y intentar resolver la paradoja de la información en el contexto de agujeros negros, ¿no? Entonces, de eso les voy a hablar más adelante, luego de mostrar los resultados que hemos tenido, ¿no? Entonces, me gustaría primero iniciar con un panorama general, cuál va a ser el setup que vamos a estar trabajando, y de ahí pues hablarle acerca de pues la tecnología matemática que se necesita para poder llevar este cálculo y mostrar los resultados que hemos obtenido. Y finalmente ya les voy a hablar acerca de las conclusiones y a dónde queremos ir ya con este primer resultado. Bueno, entonces en el panorama general vamos a empezar en una teoría de norma fuertemente acoplada, es una CFT. Y vamos a decir que vamos a tener nuestro espacio, pues esto es simplemente un espacio en dos dimensiones, x2 y x1, ¿no? O sea, las demás dimensiones están ahí, pero para hacer el gráfico simplemente he tomado dos dimensiones espaciales. Y voy a decir, quiero dividir este espacio en dos partes, digamos en x1 igual a cero, y hacerme la pregunta, qué tan entrelazado está el vacío de mi teoría en este lado con respecto a el otro lado, ¿no? Y esta superficie acá, que está dividiendo ambas partes, se conoce como la superficie de entrelazamiento, ¿no? Esa es una pregunta que usualmente uno hace cuando quiere estudiar el patrón de entrelazamiento, en este caso el vacío. Pero vamos a cambiar esta pregunta un poco, vamos a poner dos fuentes que pueden ser entendidas como un par quark-antiquark, son fuentes del campo gluónico, por lo tanto va a cambiar el patrón de entrelazamiento, y ahora nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tan entrelazado está esta parte de la derecha con la parte de la izquierda? Pero además, vamos a decir que este par quark-antiquark se encuentra moviéndose a aceleración constante. Vienen desde el infinito asintótico, y en el tiempo t igual a cero se encuentran a una distancia 2a, y la aceleración es el inverso de a, como pues acá lo estoy poniendo. Y esto sería pues el movimiento en una sola dimensión, y si agrego ahora el eje temporal, las trayectorias que va a seguir el par 44 van a ser como trayectorias, van a ser trayectorias hiperbólicas, como veo acá, y en el tiempo t igual a cero se encuentran en una separación de 2a, como les había mencionado hace un rato. El estudiar el patrón de entrelazamiento en este sistema, pues ya se ha hecho con anterioridad, sobre todo en el contexto de ejemplos de esta conjetura ER igual a EPR, y se obtuvo un resultado usando métodos holográficos para la entropía de entrelazamiento, y se dieron cuenta que no dependía de ningún parámetro geométrico, lo cual pues es entendible porque el único parámetro geométrico acá sería pues esta distancia A, pero al ser una teoría conforme pues es natural que la entropía de entrelazamiento no dependa de nada. Lo que nosotros queremos hacer es cambiar este sistema un poco, y de hecho ver algún tipo de dependencia geométrica que pueda existir en la entropía de entrelazamiento de este sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar este sistema una cierta distancia h, como pueden ver en la figura que está acá a la izquierda, y
esto hace que exista un nuevo parámetro geométrico que va a ser este parámetro h, que es una distancia relativa entre este punto, que es lo que les había mencionado en las primeras imágenes, que se conoce como la superficie de entrelazamiento, y las distancias entre el par quark y antiquark, ¿no? La mayoría de estudios de entropía se hacen en el euclidio, entonces pasamos al euclidio y las trayectorias de este par quark-antiquark eran una hipérbola, se convierten en una esfera. Y nos podemos hacer ahí la pregunta, ¿cuál es el entrelazamiento entre la entropía de entrelazamiento entre esta región de acá y la otra región, ¿no? Usualmente, como vamos a hacer cálculos holográficos, va a ser conveniente, de hecho, trasladar este sistema que teníamos acá a uno donde nuestra superficie de entrelazamiento ya no sea más, bueno, un punto que si extendemos en dimensiones sería como un plano, ya no sea más eso, sino que ahora sea una superficie esférica, ¿no? Entonces, por medio de una serie de transformaciones conformes, uno puede pasar de, de que la superficie de entrelazamiento sea un plano a que sea una esfera. Y eso para la trayectoria del par quark-antiquark, que es lo que está en rojo, significaría que pasamos de una, un círculo trasladado a otro círculo trasladado, ¿no? Lo cual hace sentido ya que estamos hablando de simplemente transformaciones conformes. Eh, y esto es del lado de la CFT, lo que hacemos en el lado de la teoría de campos, pero uno usa métodos holográficos para poder hacer estos cálculos, ¿no? Entonces, em, la descripción, o sea, la correspondencia holográfica me dice que a una teoría de norma que tiene simetría conforme, el vacío de esta teoría le corresponde pues una teoría de cuerdas en ADS, ¿no? Pues, en este caso el vacío de ADS, ¿no? O sea, ADS puro. Y si yo pongo un quark infinitamente masivo, pues eso correspondería en el lado de ADS a poner el extremo de una cuerda en el borde de ADS, y como este quark masivo es fuente del campo gluónico, lo que correspondería a, pues lo que está asociado a este campo gluónico es el cuerpo de la cuerda, ¿no? Que en el caso de que esté estático, pues simplemente es una cuerda que está anclada al infinito de ADS y se extiende dentro del bulto, como vemos acá. Ahora, si pongo un par quark-antiquark, esto significaría en el lado de ADS, en la descripción, pues dos cuerdas con orientaciones distintas que están ancladas otra vez al borde de ADS, que en este sistema de coordenadas lo estamos poniendo en z igual a 0. La configuración de este sistema que va a minimizar la energía no son dos cuerdas que empiezan, bueno, que están en el borde y se van hasta el horizonte Poincaré, sino que es una cuerda que está anclada ambos extremos al borde de ADS. Esa es la configuración que minimiza la energía de este sistema. Ahora, si tienes que el par quark-antiquark se encuentra acelerándose, entonces esto corresponde en el lado de ADS a una cuerda que también se está acelerando. Acá estamos incluyendo pues eje temporal en el lado de la CFT y pues el dibujo en el lado de AS sería el que vemos acá. Y bueno, en el lado de AS hacemos lo mismo, pasamos al euclidio, lo cual transforma a esta cuerda que se extiende dentro del bulto a como si fuera un casquete esférico. Y por otro lado también hacemos las mismas transformaciones de coordenadas, solo que ahora en el lado de eso, o sea, ahora son difeomorfismos, que lo que van a hacer es cambiar a mi superficie de entrelazamiento, que está en azul, de ser un plano a ser una esfera, ¿no? Y ahí es en este sistema donde vamos a hacer los cálculos de entropía de entrelazamiento. Esta parte, todo esto que les he dicho, solo pues es la visión esquemática de lo que vamos a hacer y es como la idea general de los cálculos que estamos haciendo. Y ahora ya voy a entrar un poco más en la tecnología matemática para poder realizarlo, ¿no? Y primero pues hablarles acerca de una medida de entrelazamiento, que es la entropía de entrelazamiento, ¿no? Entonces para ello, bueno, vamos a empezar escogiendo un estado puro de un espacio de Hilbert total, y ese espacio de Hilbert total lo vamos a dividir en dos partes, A y su complemento que vamos a llamar B. Entonces, la matriz de densidad reducida se obtiene a partir de hacerlo, digamos que quiero la matriz de densidad reducida del subsistema A, entonces para obtenerla, trazo sobre los grados de libertad de B
de la matriz de densidad reducida, de la matriz de densidad total del sistema, que simplemente es esto que vemos acá. Y bueno, con esa matriz de densidad reducida yo puedo pues encontrar funciones de correlación de cualquier operador, como vemos acá, ¿no? Cualquier operador que esté definido en ese subsistema, en ese subespacio de Hilbert, puedo encontrarlo con esa matriz de densidad reducida. Y con esta matriz de densidad reducida yo puedo definir una noción de una medida de entrelazamiento, que es la entropía de entrelazamiento, se define como menos la traza de A, rho de A, logaritmo de rho de A. Acá, si mi matriz de densidad reducida está caracterizada por una matriz de densidad que está definido en un estado puro, es decir, no hay entrelazamiento entre el subsistema A y B, entonces yo obtengo que que la entropía de entrelazamiento es cero. Sin embargo, si rho de A pues corresponde a un estado mixto, entonces yo voy a obtener una entropía de entrelazamiento diferente de cero. Entonces, en ese sentido, pues esta fórmula me está caracterizando una medida de entrelazamiento, ¿no? Pues en mecánica cuántica, pues un ejemplo clásico es una cadena de espines y yo divido esta cadena en dos subsistemas, el subsistema A y el subsistema B, y me hago la pregunta qué tan entrelazado está el A y el B. En el formalismo de teoría de campos, teoría cuántica de campos, eh, digamos, el vacío de mi teoría, yo me puedo imaginar que tengo pues, mi teoría de campos definido en el espacio, y me pregunto qué tan entrelazado está una región del espacio con la otra, ¿no? En este caso, qué tan entrelazado está A con su complemento B. Y pues me puedo hacer esa pregunta, pero para eso necesitaríamos después generalizar esto en algún formalismo de teoría cuántica de campos, que es lo que vamos a hacer en un minuto. Pero antes, pues hablemos de que si hemos iniciado un estado inicial, que es un estado puro, entonces se cumple de que la entropía de entrelazamiento de A es igual a la entropía de entrelazamiento de B. Es decir, que si yo calculara, en vez de la matriz de densidad reducida A, calcular la matriz de densidad reducida B y calcular la entropía de entrelazamiento, pues yo obtendría el mismo resultado que para hacer lo mismo para la matriz de densidad reducida de A. Eso siempre y cuando yo estoy empezando con un estado puro. Otra medida de entrelazamiento que pues va a ser útil para estos cálculos es la entropía de Renyi, que básicamente nos dice que podemos, o sea, es una fórmula de entropía que depende de un cierto parámetro n, que vamos a llamar parámetro de Renyi, y se define como 1/1 menos n, el logaritmo de traza de A, de rho de A a la n. Y la cuestión con la entropía de Renyi es de que si yo tomo el límite del parámetro de Renyi yendo a 1, yo puedo recuperar la definición de entropía de entrelazamiento. Eso es esto que vemos acá. Bueno, entonces nos convendrá ahora pasar todo esto al formalismo de integrales de camino para poder estudiarlo en el contexto de una teoría cuántica de campos, ¿no? Entonces, en el formalismo de integrales de camino, seleccionar el vacío de mi teoría significaría hacer una integral funcional de la exponencial de menos la acción euclidia desde un tiempo menos infinito hasta cero. Eso me selecciona el vacío de mi teoría, ¿no? Que pictóricamente puedo verlo pues de esta manera. Y si yo quiero el conjugado de eso, pues sería hacer la integración desde t igual a cero hasta t igual a infinito. O sea, esta sería la definición de mi estado base en el formalismo integral de camino. Y lo que yo quiero hacer con esto es poder establecer una noción de matriz de densidad y matriz de densidad reducida y finalmente pues poder calcular entropía de entrelazamiento. Entonces, pues mi matriz de densidad total, o sea, el estado inicial con el que estoy partiendo, pues es simplemente esta definición que vemos acá, donde existe una normalización que es z, que es la función partición. Si yo quiero escoger componentes de esta matriz de densidad total, pues lo braqueteo con un phi de i, un phi de j, y eso básicamente es darle valores en t igual a cero a estos campos que están acá. Ahora, yo no quiero la matriz de densidad total, sino quiero obtener la matriz de densidad reducida y para eso tengo que dividir en t igual a cero el espacio en dos partes, en A y B, y hacerme la pregunta que entran entrelazadas está A con B. Pues esto es lo que eso es lo que significa en esta figura lo que estamos haciendo. En t igual a cero dividimos nuestro espacio en, en dos partes, en A y B,
y nos hacemos la pregunta qué tan entrelazados pues están ambos sistemas, ¿no? Entonces, este get se puede descomponer en dos partes, una que pertenece al espacio de Hilbert A y otra al espacio de Hilbert B. Lo podemos poner en nuestra definición de matriz de las componentes de la matriz de densidad total y luego hacer el trazado de los grados de libertad de B significaría hacer una integral funcional de los campos definidos en esa región, que es esto que vemos acá. Pictóricamente, pues eso significaría que nuestros dos lados de la hoja que vemos acá, estamos haciendo un pegado, pero estamos solo integrando sobre la región B donde están definidos nuestros campos, ¿no? Entonces, hacer esa integral es como hacer integral sobre todo el espacio, pero sin pegar en esta región donde está A. Entonces, pictóricamente eso se ve como hacer un integral sobre todo el espacio, como les había mencionado, pero dejando este pequeño hueco que vemos acá. Eso si lo traduzco a el lenguaje de integrales de camino, es hacer la integral funcional de los campos definidos en todo el espacio, pero con unos deltas de Dirac que me dan noción de que no estamos pegando sobre esta región que está definida acá. Pues ahora el siguiente paso para obtener la entropía de entrelazamiento sería simplemente a- agarrar la definición de entropía, que es el rho logaritmo de rho, e intentar encontrar algo así. Pero usualmente en cálculos de teoría cuántica de campos esto suele ser bastante complicado, entonces se usa el truco de la réplica, que es partir de la entropía de Renyi y tomar el límite de n yendo igual a uno. Entonces, para encontrar la entropía de Renyi, lo que uno tiene que hacer es obtener la traza de rho de A a la n, o sea, de una matriz, la traza una multiplicación de matrices de densidad reducidas. Entonces, esto en dibujos se ve como que tengo n copias del mismo sistema y estoy haciendo un pegado entre cada una de las copias, identificando también la última copia con la primera. Entonces, si ahí podemos ver, por ejemplo, este lado Phi 2 lo estamos pegando con este otro lado que está abajo y así sucesivamente, y el último lo estamos pegando con el primero. Entonces, hacer este pegado, o sea, este pegado que realmente lo que está haciendo es sacar una multiplicación de rho de A y luego sacar la traza, se puede ver como calcular la, la función de partición en un espacio replicado donde existe una singularidad cónica que se induce porque yo puedo poner como un cierto tipo de coordenada, tau, una coordenada que cada vez que está dando una vuelta pasa a una hoja y a otra hoja y otra hoja y otra hoja y así sucesivamente y luego pues eso es lo que induce una singularidad cónica en este espacio y simplemente sacar la traza de RODA puede ser visto como encontrar la función partición en este espacio replicado que tiene una singularidad cónica. Este es este z de n que estoy denotando acá. El otro z es simplemente la función partición de nuestro espacio original que viene acompañando cada matriz de densidad reducida y como estoy haciendo n copias, está elevado a la n. Una vez que tengo esa matriz de densidad, la traza de la matriz de densidad reducida elevada a la n, eso lo pongo en la fórmula de Renyi y obtengo esta fórmula que está acá, del menos el límite de n yendo igual a 1 de la derivada de logaritmo de la función partición evaluada en el espacio replicado menos n veces el logaritmo de la función partición evaluada en el espacio original. Esta sería la prescripción que se usa en el truco de la réplica para encontrar entropía de entrelazamiento. Lo que se hace en holografía es pues usar holografía básicamente para eh, poder reexpresar esta fórmula de una manera pues más fácil de calcular. Entonces, antes de hacer eso, les voy a hablar un poco más acerca de la correspondencia de SFT, que es una de las primeras realizaciones del principio holográfico. Entonces, en la correspondencia de SFT, tengo que una teoría de cuerdas en un espacio ADS o asintóticamente AS corresponde a una teoría de campos con simetría conforme, ¿no? Si la teoría en ADS, la teoría de cuerdas vive en D dimensiones, pues en el lado de las FT eso correspondería a una teoría que vive en una dimensión menor, en D-1 dimensiones.
También existe la dualidad acoplamiento fuerte, acoplamiento débil, es decir, de que si en el lado de la CFT yo estoy trabajando en una teoría fuertemente acoplada, eso en el lado de ADS corresponde a una teoría débilmente acoplada. Las divergencias las divergencias debido al ultravioleta del lado de la CFT corresponden a las divergencias del infrarrojo debido al infinito, o sea, cuando uno se acerca al infinito del espacio ADS. El contenido de campos de la teoría del lado de gravedad, del lado de AS, corresponden a operadores en el lado de la CFT y los valores de estos campos en la frontera corresponden a las fuentes en el lado de la CFT. Esto es como las entradas principales del diccionario y creo que la materialización algebraica pues, este diccionario vendría a partir de las equivalencias en las funciones partición, tanto del lado de la CFT como del lado de ADS. Si uno está trabajando en el, sa- en la aproximación de punto silla donde las ecuaciones clásicas de gravedad se cumplen, lo cual en el lado de las FT es tomar el número de grados de libertad tiende a infinito, ¿no? Eso sería básicamente hacer esta aproximación que está acá, que la función partición del lado de las FT puede ser simplemente calculada como la exponencial de menos la acción euclídea del lado de gravedad del bulto, ¿no? Con esta condición de borde que vemos acá. Entonces, esto va a ser nuestro punto de partida para luego poder introducirlo en nuestra fórmula de entropía de entrelazamiento y encontrar una prescripción gravitacional para encontrar entropía de entrelazamiento en una teoría fuertemente acoplada, ¿no? No quiero perder mucho tiempo en detalles acerca de esto, pero la idea general es de que uno, así como tengo este espacio con singularidad cónica en el lado de la CFT, donde voy a hacer mis cálculos de entropía de entrelazamiento, uno puede construir un dual holográfico a ese sistema en el bulto, que vamos a llamar Bn, donde el borde de Bn justo va a ser este espacio de la CFT replicado, ¿no? Y esta simetría de pegado que les estaba hablando de pasar de una hoja a otra es una simetría discreta ZN. Uno puede implementar esa misma simetría en el lado del bulto a lo largo de una cierta coordenada que voy a llamar tau. Y y bueno, en general para poder hacer una continuación analítica, uno no trabaja en ese espacio original, sino que trabaja en el espacio cociente que sí tiene una singularidad cónica y justo los locus points de esta singularidad están ubicados en una superficie que está anclada a la superficie de entrelazamiento en el lado de la CFT. Y, y luego de que uno toma el límite de n yendo igual a uno y todo eso, obtiene para Einstein-Hilbert, obtiene la fórmula de Ryu-Takayanagi. Esto es un poco, quizá un poco eh, oscuro de ver al comienzo, pero pues haciendo estos cálculos y viendo la contribución cónica que tienen estos espacios, uno puede llegar a la fórmula de Ryu-Takayanagi, que básicamente te dice cómo a partir de la entropía de entrelazamiento de una teoría fuertemente acoplada, que tiene como dual una teoría de gravedad de Einstein-Hilbert, uno puede calcular esa entropía simplemente calculando un área mínima y que es un área mínima de un espacio que está anclado a la frontera de ADS, está anclado a la superficie de entrelazamiento definida en esa región de ahí, ¿no? Entonces, la imagen pictórica es esta que les había mencionado acá. Simplemente si tú calculas esta área, pues lo que estás calculando es entropía de entrelazamiento en el lado de la CFT. Ok, eh, y bueno, para llegar a este resultado, finalmente o sea, para llegar a este resultado lo que uno hace, básicamente, digamos, la fórmula que uno tiene que tener en mente es de que la entropía de entrelazamiento se puede obtener como el límite de n yendo igual a uno, n que era este parámetro de réplica, de la derivada de n de la acción del bulto evaluada en este espacio replicado, ¿no? Eh, este va a ser el punto de partida de ahí para pues ver cómo esto lo podemos extender a nuestro caso de interés, que es cuando tenemos una cuerda. Ok, no sé si hasta ahí hay preguntas, si se me está escuchando.
No sé si por acá alguien tiene preguntas en la sala o en el Zoom. Pueden abrir su micrófono y preguntarle directamente a Andrés. Sí, Parece que por acá, por ahora no hay dudas. ¿Se escucha bien? ok. ¿Sí? Ok. Bueno, continúa entonces. Entonces, lo que vamos a hacer es ver, como en un contexto más general, no solo hablando de una cuerda, sino de en general una brana en el límite de prueba, como usando esto que les había mencionado de obtener la entropía de entrelazamiento a partir del truco de la réplica y usando holografía, cómo podemos extenderlo en el caso de que haya una brana de prueba. Y luego lo que vamos a hacer es particularizar estos resultados para el caso de nuestra cuerda. Entonces, en el caso en el que existe una brana de prueba, pues nuestra teoría ya no va a ser solo la acción del bulto, que en general vamos a tomar que es Einstein-Hilbert, sino va a haber una contribución de la brana, que es este segundo término que vemos acá. Entonces, cada uno va a tener contratérminos respectivos, tanto del lado del bulto y del lado de la brana. Y vamos a tomar de que la acción de la brana está dado por una acción del tipo Nambu-Otto, es decir, que es solo una acción de volumen, como vemos acá. O sea, la brana tiene la tensión y está dado por la raíz de la métrica inducida, ¿no? O sea, este gamma que vemos aquí, gamma de brana, es la métrica inducida pues, de esta brana, ¿no? En general, el parámetro que controla la retracción es el parámetro adimensional de la tensión de la brana. Y decir que estamos yendo en el límite de prueba vamos a considerar en términos de esta retracción, vamos a irnos solo a primer orden y ahí vamos a hacer el truncamiento de la expansión perturbativa, ¿no? Y vamos a ver cómo calcular entropía de entrelazamiento en ese contexto. Entonces, considerando de que ahora nuestro espacio tiene una brana, pues la métrica original podemos expandirla en términos de este parámetro de retracción. Vamos a tener el primer término que es G0, que simplemente es el espacio sin retroactuar, y G1, que es el primer orden en la retracción. ¿Ok? Si esto lo reemplazamos en la acción, eh, uy, sí, sí, uy, perdón, ya. Entonces, si esta expansión de la métrica en términos del parámetro de retracción lo ponemos en la acción, vamos a tener un primer, una primera parte que va a ser la acción de bulto evaluada en el espacio sin retractar. Vamos a tener una segunda parte que es la acción de la brana en el espacio sin retractar. Y de ahí vamos a tener a términos a orden T1 todavía. Vamos a tener un segundo término que va a ser la primera componente de la perturbación de la métrica que vamos a llamar G1 y eso va a estar acompañado con la derivada del bulto con respecto a la métrica. Pero nosotros sabemos que G0 satisface las ecuaciones de movimiento, entonces ese término simplemente va a ser cero. Por lo tanto, si queremos considerar a orden T1, T a la 1 en el parámetro de la retroacción, eso simplemente basta con calcular la acción en el fondo sin retroactuar. Y al nosotros poner esto en la fórmula de entropía de entrelazamiento que se calcula a partir de una derivada con respecto a n de la acción euclídea de la teoría gravitacional, pues podemos concluir que no es necesario calcular ningún tipo de retroacción para poder obtener ese cálculo. Entonces, siguiendo el procedimiento que les había mostrado anteriormente y reemplazando este resultado que podemos ver acá, vamos a tener dos contribuciones. Esta va a ser a orden T0, o sea, en la expansión perturbativa correspondiente a la retroacción. Este es el primer término a orden T0. Este término simplemente va a venir de la acción del bulto evaluado en el fondo sin retroactar. Y por el otro lado vamos a tener a orden T1 este segundo término. Y este segundo término es el que está asociado a la entropía de entrelazamiento de la acción calculada de la brana, ¿no? Entonces, este primer término, si nuestra teoría es Einstein-Hilbert, es simplemente Ryu-Takayanagi, y queremos ver cómo va a ser este segundo término, ¿no? Eso es lo que les quiero mostrar ahora. Em, Tomar una derivada de n de las lagrangianas y luego hablar en n igual a 1 puede ser pensado como hacer una variación del bulto con respecto a la métrica
eh, y a ese orden, ¿no? A ese orden puede ser pensado de esta manera, entonces lo que obtenemos tanto para el bulto como para la brana van a ser estos dos términos de acá. El primer término en el lado del bulto pues se va a hacer cero porque se satisfacen las ecuaciones de movimiento y de ahí voy a tener un término de borde que en principio debido a a la contribución de los contratérminos pues eso se va a ir. Por el otro lado, del lado de la brana, voy a tener estos tres términos. Acá este también se va porque se satisfacen las ecuaciones de movimiento de la brana. Voy a obtener esta contribución, que es como una contribución del tensor energía-momento asociado a la brana, más un término de borde que va a ser eliminado por parte de los contratérminos, pero van a haber otros que van a sobrevivir, que son estos que están acá. Entonces, finalmente, ya usando la prescripción que les había mencionado anteriormente de poder encontrar entropía de entrelazamiento a partir de la acción euclidia, cuando estoy trabajando con una brana de prueba, eso se convierte en estos tres términos que tenemos acá. El primero es el SE0, que es el asociado a la acción de bulto. Eso simplemente me da Ryu Takayanagi, que es calcular el área mínima, un área mínima que está anclada al borde de mi espacio ADS. Y de ahí tengo otros dos términos. Uno, que como les mencionaba, pues está asociado al tensor energía-momento de la brana y otro que está asociado a los contratérminos. Em, bueno, entonces hasta acá básicamente les he dado un esquema de cómo hacer los cálculos para la pregunta que nos estamos haciendo y lo que voy a seguir es particularizar todos estos cálculos a lo que a nosotros nos interesa, que era hacer el cálculo de entropía de entrelazamiento para esta cuerda que ha sido trasladada con respecto a la superficie de entrelazamiento. Entonces, si no hay hasta dudas, ya les paso a hablar acerca de los resultados que hemos obtenido. No sé si tienen alguna duda por ahí. ¿Alguna duda por ahora? Andrés, tengo una pregunta. ¿Estos son D-Brains o son branas como las de WordBrains, las que ocupa como Lisa Randall y Karsh? Sí, son las branas o sea, son de branas del estilo de Karch y Uleman, ¿no? Sí. Y de esa perspectiva uno no pudo haber pensado que era como una corrección como de orden n. Ah, sí, justo eso quiero, o sea, sí, justo eso quiero hablarles quizá en un rato. O sea, de orden n o sea, como que tiene contribuciones cuánticas, ¿te refieres? Me refiero al, en el diccionario holográfico, como que las Ajá. geometrías escalan con n al cuadrado en el número de colores en n equals for billion bits. Ajá, sí, sí, Y sí. las D-Brains escalan con n. Entonces son como siempre de esa perspectiva sublime. Sí, sí. Sí, o sea, se pueden. Bueno, pues eso. Hasta ahora, creo que como lo estamos visualizando, como Karch y Uleman lo visualizaron de esta manera, es de que si yo tengo una brana, o sea, completamente clásica, sin hacer esta expansión en órdenes de n todavía, lo que puedo pensar es de que si tengo una brana clásica, esto claramente me cambia la geometría de mi espacio. Entonces, si yo calculo la entropía de entrelazamiento usando Ryo Takayanagi, ya no va a ser la geometría de mi espacio original, sino va a haber algún tipo de retroacción que yo puedo verlo a diferentes órdenes. Y este término básicamente lo que me estaría hablando es acerca de un delta de área, ¿no? Como cómo cambiaría el área si mi espacio de fondo está retroactuando, ¿no? O sea, hasta este entonces se puede ver de esta manera, o sea, no hay ninguna contribución cuántica, o sea, en términos de expansión de n, o bueno, en términos de expansión de g de Newton, no sé si pueda ser visto, por lo menos en este esquema, a orden G0, ¿no? O orden n. Sí, eso no sé si contesta tu pregunta. Y creo que orden n no es Gesser, es como raíz de G. ¿No? ¿Perdón? Creo que orden n no es Gesser, es como raíz de G, parece que es. Ajá, ajá, sí, sí, raíz de... Entonces como que pareciera que es parecido verlo de esa manera, pero no estoy seguro si exactamente. Ajá, sí, Entonces que igual sería subleading, de esa perspectiva no haría back reaction, sino que sería, tendría la geometría y la plana como algo que está probando. sí.
No, creo que desde este punto solo lo están viendo como un tipo de back reaction y están tomando a ese límite, ¿no? Porque antes hay otros papers de Karch-Chan, por ejemplo, donde ellos hacen el cálculo así como te lo he dicho, ¿no? Como calculando simplemente Ryo Takayanagi, pero con a este orden en la retroacción, ¿no? Y justo lo que ellos encuentran es que hacer esto de Ryo Takayanagi a este orden en la retroacción es lo mismo que hacer esto en el contexto del truco de la réplica. Ah, Sí. Ok. Bueno, y bueno, y también aparte hay generalizaciones de esto del mapa CHM cuando tienes branas de prueba y también llegan al mismo resultado que está visto de esta manera. En general, o sea, tú puedes hacer el cálculo cuando existen branas de prueba para entropía de entrelazamiento de tres maneras. Uno es a fuerza bruta, que es calcular la tracción y ver cómo el área de ruta que nadie cambia. La otra es usar esto, el truco de la réplica, y la otra, por lo menos para superficies esféricas, es usar algún tipo de generalización del mapa de Cassini-Huerta Myers, ¿no? Entonces, sí, esas son tres formas. Ahorita solo les estoy presentando la del contexto de. Es algo más similar a lo que usó Leico Malacena usando el truco de la réplica y todo eso, ¿no? Y que es de hecho lo que yo necesito para poder estudiar el caso de la cuerda trasladada. Ujú. Ok. Entonces continúo ahora. Les quería hablar acerca de la parte esquemática de los dibujos que les había mostrado en la primera parte, pues cómo se ve esto ya en términos de ecuaciones. Y entonces en el lado de la CFT, empiezo en una CFT4 em, y empiezo pues en el euclidio, o sea, la métrica está dado por esta fórmula que vemos acá y voy a pasar a coordenadas esféricas, a coordenadas polares dobles, ¿no? Que va a estar escritos por R, tau y phi. Luego voy a pasar a partir de una serie de transformaciones conformes a una métrica hiperbólica. Y luego paso a un sistema primado que sigue siendo igual como es espacio plano, ¿no? Entonces, pues sin perder mucho tiempo en esto de acá, los dibujos que les quiero mostrar son los siguientes, ¿no? Empiezo en este sistema donde mi superficie de entrelazamiento es un plano, ¿no? Este delta D que vemos acá. Paso a un espacio hiperbólico donde ahora mi superficie de entrelazamiento va a estar en las tapas de este hipérbole. Y luego, a través de otras transformaciones conformes, puedo reexpresar eso en términos de una esfera, ¿no? Que ahora mi superficie de entrelazamiento es una esfera. Entonces, en principio uno puede hacer el paso de acá hasta acá, pues se conoce como pasar de un plano a una esfera, es sencillo, pero este paso intermedio nos va a ser útil para poder entender cómo se estaría dando esto en el lado de ADS, ¿no? Esto es solo con respecto al sistema de coordenadas y con respecto a cómo se vería la superficie de entrelazamiento. Pero pues tenemos que ver también qué es lo que pasa con la cuerda, ¿no? Con la trayectoria de la cuerda. Entonces, bueno, en este caso con la trayectoria del parkour antiquark, ¿no? Hasta este entonces todavía no estoy hablando de ninguna cuerda ni nada de eso. Entonces, en la trayectoria del parkour antiquark está dado la trayectoria pues por la ecuación de una esfera trasladada y eso en coordenadas polares dobles que les había mencionado anteriormente está dado de esta manera. Esto simplemente está dando cuenta de una parametrización de una circunferencia trasladada. Es solo eso. Si yo esto lo paso, uso las transformaciones de coordenadas que me pasan del espacio primado al espacio sin primar, pues lo que obtengo son estas ecuaciones que están acá. Que ahora estas son las parametrizaciones en este nuevo sistema de coordenadas de esta esfera trasladada, ¿no? Acá no es intuitivo ver de que el resultado en T' y R' sigue siendo un círculo trasladado, pero uno puede ver que se cumple esta ecuación de acá, ¿no? Donde ahora mi traslado h ya no va a ser el mismo que h pequeña en el primer sistema, ni a, ni el área, ni el radio a va a ser el mismo que en el otro sistema, pero sin embargo va a seguir siguiendo una ecuación que describe una circunferencia trasladada, ¿no? Que es esto que vemos acá. Bueno, todas estas transformaciones conformes en el lado de la CFT tienen una
O sea, tienen un correspondiente traslado al lado de ADS. O sea, estas son los difeomorfismos que cuando me voy a la frontera implementan esta serie de transformaciones conformes. Yo empiezo ahora en Poincaré, en el espacio de Poincaré, pues hago estas transformaciones de coordenadas, que de hecho si yo tomo este U yendo a infinito, recupero, que es donde está el borde de AS, recupero las transformaciones conformes que les había mostrado anteriormente. Bueno, esto de acá me pasa a un sistema, a una geometría hiperbólica, que es estas ecuaciones que vemos acá, ¿no? Y por otro lado, si yo empezara desde el sistema primado en el que tengo una superficie de entrelazamiento que es una esfera y hago una otra serie de transformaciones, llego a otro espacio hiperbólico, ¿no? Para conectar ambos espacios hiperbólicos falta hacer una transformación que es de hecho la misma que se hace en el lado de la CFT, que es esto, son estas ecuaciones que están acá. Y con eso ya puedo completar el mapeo correspondiente del lado de ADS que me permite pasar de una superficie que es un plano a una superficie que es una esfera para la entropía para la superficie de entrelazamiento, ¿no? Entonces, estas son las transformaciones. Ahora lo mismo, y en general, las transformaciones que relacionan el espacio primado al espacio no primar son esto que vemos acá. Algo importante quizá resaltar es que otra vez cuando tomo el U yendo igual a infinito, que es donde está mi borde, recupero las transformaciones que les había mostrado del lado de la CFT. Em, Ahora vamos a contar una historia similar, pero para la cuerda. O sea, ¿qué pasa con la cuerda cuando hago esta serie de transformaciones de esa serie de isomorfismos? Bueno, primero, la solución de la cuerda, la dinámica de la cuerda está escrita por Nambugoto, y pues se encontró una solución para una cuerda que estaba moviéndose con aceleración constante. Eso fue dado por Shao. Y pues la ecuación que debe seguir es simplemente la de, pues, en el euclidio sería como un casquete esférico, ahora sí. Un casquete esférico trasladado en este caso, que es esta ecuación que vemos acá. Si nosotros pasamos al sistema de polares dobles, pero en ADS, pues las ecuaciones quedan parametrizadas de esta manera. Y al poner en nuestras transformaciones entre el espacio primado y el no primado, pues obtenemos todas estas ecuaciones que están acá. Lo cual fácilmente no se puede ver que sigue siendo un casquete esférico trasladado, pero uno puede hacer el cálculo y darse cuenta de que esto, de hecho, o sea, estas ecuaciones cuando se pasan a cartesianas, de hecho satisfacen la ecuación de un casquete esférico trasladado, ¿no? Entonces tú pasas de este sistema donde tu superficie de entrelazamiento es un plano a un esquema donde tienes también una circunferencia trasladada, un casquete esférico trasladado, pero ahora tu superficie de entrelazamiento es una esfera. ¿Y por qué quieres hacer eso? Porque pues en este truco de la réplica que les estaba comentando para encontrar entropía de entrelazamiento, tú sabes cuál es el espacio replicado cuando tu superficie es una esfera, pero, y en general, pues, o sea, en general es algo muy difícil de encontrar el espacio replicado, pero pues se conoce cuando tu superficie de entrelazamiento es una esfera, pues puedes encontrarlo, y de hecho eso es lo que les quiero hablar ahora para el cálculo de entropía de entrelazamiento. Entonces, particularizando los cálculos de Brana de prueba que teníamos, que les había mostrado antes, lo podemos particularizar para el caso de Nambu-Goto, en el que pues tenemos pues Nambu-Goto es describe la dinámica de la cuerda. Otra vez tenemos una cierta tensión de la cuerda y tenemos una métrica inducida, que está dada en términos de las funciones de encaje, de esta manera que vemos acá. Vamos a tener tres términos, ¿no? Uno, el de Ryuta-Kayanagi, que por el momento vamos a ignorar porque esos cálculos pues se conocen, y nos vamos a enfocar en la contribución a la entropía de entrelazamiento de la cuerda, que va a ser estos dos términos que están acá. Entonces, el espacio replicado, cuando nuestra superficie de entrelazamiento es una esfera, está dado por una métrica de una familia de agujeros negros hiperbólicos que está descrita por esta ecuación que vemos acá, donde tengo dos parámetros, tengo una función que depende del parámetro de réplica n,
que está dado por esta ecuación que vemos acá, u cuadrado menos uno menos ch de u a la menos 2. Esto es específico para el caso donde mi espacio ADS está en 5 dimensiones, ¿no? Dependiendo de la dimensión en la que esté, esto va a cambiar un poco, o sea, tiene dependencia de la dimensión. Pero para 5 dimensiones, para d igual a 5 en ADS, pues se cumple esta ecuación de acá. Y CH, que es donde está el horizonte de mi agujero negro, queda en términos del parámetro de réplica. Algo importante que tengo que ver, que podemos ver acá es que cuando n es igual a 1, mu de h es igual a 1 y c de h es igual a 0. Entonces recupero la métrica de ADS en coordenadas hiperbólicas, ¿no? Que es justo lo que quieres, ¿no? Que en el límite de n yendo igual a 1 recuperes tu espacio original. Entonces, acá necesitamos esta métrica porque para encontrar la entropía de entrelazamiento necesitamos la derivada de n con respecto a g mu nu, que va a ser esta métrica replicada, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tratar cada uno de los términos por separado. Vamos a empezar hablando del primer término. Bueno, cuando ya pongo esta métrica en mi fórmula de entropía de entrelazamiento, voy a ver que mi parámetro, uno de los parámetros de integración depende de n, y como uno de los parámetros de integración depende de n y estoy haciendo la derivada con respecto a n, entonces vamos a tener un término extra que, bueno, esto creo que por el teorema fundamental del cálculo tú puedes ver de que cuando tienes una dependencia de tu parámetro de integración con respecto a una variable que estás diferenciando, pues simplemente te va a quedar este término que está acá, y de ahí vas a tener el segundo, que es correspondiente con el tensor energía-momento, y el tercero de los contratérminos. Entonces, este primer término, de hecho, depende de la intersección entre la superficie de Ryuta Kayanagi y la hoja de mundo de la cuerda. Cuando uno hace el cálculo de esto, obtiene que es raíz de lambda sobre 3 sobre raíz de 1 menos h cuadrado sobre a cuadrado. Acá cuando h es 0, es decir, cuando no he hecho traslado, obtengo raíz de lambda sobre 3, y de hecho raíz de lambda sobre 3 es el resultado que se había obtenido previamente en la literatura cuando tengo esta cuerda pues solo sin trasladar, ¿no? Cuando no existe un parámetro extra que me está hablando de la posición relativa de la cuerda con respecto a la superficie de entrelazamiento. Entonces, esto podemos verlo como una generalización de ello, y podemos ver de que de hecho reproduje el cálculo de raíz de lambda sobre 3 cuando h es igual a 0. De ahí tenemos el contratérmino, el contratérmino que es este phi de epsilon que vemos acá, es este tercer término, y cuando uno hace el cálculo, pues ves de que eso da 0, es decir, no tienes contribución de los contratérminos, y eso es de hecho porque la entropía de entrelazamiento es finita, o la contribución de la cuerda es finita. Entonces ahora solo falta ver este segundo término que es el del tensor energía-momento. Y cuando uno logramos hacer este cálculo por medio de una serie de sumatorias. Pudimos, pudimos solucionar este integral haciendo pues este mecanismo, haciendo una expansión en términos a este parámetro geométrico que llamamos b. B simplemente es h sobre a, y obtuvimos este resultado. Juntando todos esos resultados que les había dicho, el primero que es correspondiente a la intersección entre el río Tecayaná y la hoja de mundo de la cuerda, que es este primer término que está acá, este segundo término que vemos acá, y el del contratérmino que simplemente da 0, pues obtenemos este resultado. Eh, lo que hicimos también fue una comparación numérica entre resolver esa segunda integral usando métodos numéricos y pues usando este método analítico que pudimos obtener. Y lo que obtuvimos fue la siguiente gráfica, ¿no? El resultado numérico es lo que está en azul, que es lo que vemos acá, y de ahí con diferentes colores he pintado a diferentes órdenes en la sumatoria, o sea, para n igual a 10, n igual a 8, n igual a 6 y n igual a 4, también las gráficas asociadas, ¿no? Y vemos conforme n va aumentando, se va acercando más, cada vez más a lo azul, que vendría a ser el resultado numérico. Por lo tanto, pues podemos concluir que nuestro resultado analítico, pues, hace match al menos con el resultado numérico que hemos obtenido. Entonces, ah, para dar algunas conclusiones y, del trabajo en general, ¿qué es lo que hemos hecho, no? Entonces, pudimos
pasar por medio de una serie de transformaciones conformes en la CFT de una superficie de entrelazamiento que es un plano a una superficie esférica. Encontramos esos diffeomorfismos correspondientes a estas transformaciones conformes en el lado de ADS. Eso nos permite usar el truco de la réplica porque sabemos cuál es el espacio replicado para una esfera, para poder encontrar para poder encontrar la entropía de entrelazamiento, ¿no? ¿Qué es esto que está acá, ¿no? Aparte de eso, usamos esta prescripción de branas de prueba, lo particularizamos para el caso de una cuerda y encontramos un resultado que depende explícitamente de parámetros geométricos. Pues en general, la mayoría de cálculos en branas de prueba se han hecho con estos grados de simetría que les estoy hablando, en el que pues si no tienes ningún otro parámetro geométrico de distancia relativa con respecto a la superficie de entrelazamiento y a las posiciones de la brana, en general eso es algo un cálculo que no se había hecho antes, ni siquiera en el contexto de branas de prueba de forma más general. Pues nosotros logramos encontrar una dependencia de estos parámetros geométricos y eso, pues en el lado de la CFT corresponde a la entropía del campo gluónico para un par quark-antiquark acelerado, ¿no? Donde otra vez tienes que la superficie de entrelazamiento no corta exactamente a la mitad ambas partículas y antipartículas, ¿no? Eh, bueno, entonces básicamente esas son las conclusiones de este trabajo y no sé si queda algo más de tiempo para hablarles un poco de lo que queremos hacer ahora que tenemos este resultado, pues que ya está próximo a publicarse, lo que queremos hacer a continuación, o si gustan me puedo quedar ahí y responder preguntas. ¿Hay Sí, tiempo te todavía? quedan 5 minutos, así que dale nomás. Ah, ok, ok. Bueno, ahora quiero esbozar entonces lo que sigue, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, lo que queremos hacer, ¿no? En principio, este par quark-antiquark, que se mueve con aceleración constante, por simplicidad voy a hacer todo este ejemplo cuando no he hecho un traslado, cuando h es igual a cero. La hoja de mundo de este sistema, pues es similar a la hoja de mundo de un agujero negro de Schwarzschild ADS, ¿no? Que tiene un horizonte de eventos en ZH igual a. O sea, vemos que esta es la métrica inducida en coordenadas de Poincaré, y acá tú puedes ver de que existe un horizonte de eventos en ZH igual a. El diagrama causal es muy similar es el mismo que el de un agujero negro en el Schwarzschild A10. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es preguntarnos si, usando algún tipo de generalización de entropía de entrelazamiento que les había mostrado anteriormente, si podemos caracterizar la entropía de radiación de este agujero negro y ver si satisface la curva de Page o algo así, ¿no? O sea, básicamente ese es como el trabajo que queremos hacer. Pues para solo hablar un poco más de esto, pues ¿qué es la paradoja de la información? Para los que no sepan, es cuando digamos que por algún colapso estelar se creó un agujero negro y este agujero negro, o sea, en el vacío, pues existen partículas y antipartículas que se van creando y destruyendo, pues digamos que cerca del horizonte de eventos suceden estos fenómenos, pero estas partículas, antipartículas, una entra dentro del horizonte de eventos y la otra se va al infinito asintótico, entonces empieza a radiar y el que paga el costo energético, pues es el área del horizonte de eventos, que conforme haya más radiación, pues el horizonte de eventos se va haciendo más pequeño y más pequeño cada vez, hasta que finalmente ya no tienes agujero negro y tienes radiación, ¿no? Entonces, esto es paradójico porque digamos que si has iniciado en un estado puro, y un estado puro del sistema y finalmente va a haber más radiación y más radiación, cuando ya no existe agujero negro vas a terminar en un estado mixto, ¿no? Esto acá viola la unitariedad de la mecánica cuántica. Estos no es un proceso admisible, entonces esto se consideró como algo paradójico en su momento, en los 70 incluso se consideró de que se tenía que reformular pues la mecánica cuántica y etcétera, pero hoy en día pues se entiende de que existen fórmulas de entropía de radiación que sí dan cuenta de los grados de libertad reales del sistema y que sí cumplen con la unitariedad, ¿no? Entonces, primero que todo, pues mencionarle de que si
si nuestra radiación cumpliera la unitariedad física, lo que tendría que pasar es seguir la curva de Page, que es la siguiente que vemos acá, es decir, que empieza en cero, luego hasta cierto tiempo, que es el tiempo de Page, donde existe una intersección entre la entropía del agujero negro y la entropía de radiación, ahí tendría que empezar a decrecer para que este proceso sea unitario. Entonces, Page de una manera en la que, tú tendrías que asegurar unitariedad de la asociada a la entropía de radiación, ¿no? Y básicamente, pues, los esfuerzos recientes han sido por reproducir la curva de Page para diferentes sistemas en el que existe evaporación de agujero negro, ¿no? Pues en el contexto de ADS-CFT, en general, un agujero negro no se va a terminar de evaporar porque existen estas condiciones reflectivas del lado de ADS. Pero si uno acopla el borde de ADS con un sistema no gravitacional externo y deja que la radiación pase por ahí, pues uno puede permitir de que exista finalmente evaporación como vemos acá. Entonces, ciertas conjeturas que se han dado actualmente intentan explicar de que el hecho por el cual pues parecía paradójico todo este sistema era porque pues no se estaba usando como una fórmula correcta para encontrar entropía de radiación. Y lo que ellos encontraron que es que sucede que a cierto tiempo, cercano al tiempo de Page, surge una superficie cercano al horizonte de agujeros negros y la región que está dentro de esa superficie de alguna manera está encapsulando radiación, o sea, está dando cuenta de la radiación que existe. Está dentro del agujero negro, a esa región se le conoce como isla, y es esto lo que finalmente produce de que en el tiempo de Page la entropía de radiación empieza a disminuir, ¿no? Entonces esta conjetura se conoce como la conjetura de las islas, la forma de las islas, que ha sido pues comprobado para sistemas uy, ya no salió ahí, pero que ha sido comprobado para sistemas de bajas dimensiones como en gravedad y Aquitaitelon. Y lo que nosotros queremos hacer es que la hoja de mundo de este sistema también se encuentra en dos dimensiones y es lo suficientemente sencillo como para poder plantearse esa pregunta, ¿no? Eh, entonces, nosotros hasta ahora lo que hemos obtenido es la entropía de entrelazamiento de este sistema Park Quark, pero vemos que existen dos términos, ¿no? Uno que es la intersección entre Ryuta Kayanagi y la hoja de mundo de la cuerda, y otro que parece que es el tensor, está asociado al tensor energía-momento de la cuerda, ¿no? En general. Entonces, lo que queremos hacer es dar una interpretación directa, netamente, sin hablar de un espacio de fondo, o sea, una interpretación directa desde el punto de vista de la hoja del mundo. El primer término, pues, podría reinterpretarse desde el punto de vista de la hoja del mundo como algo similar a Ryuta Kayanagi, y el segundo término o pensamos que puede estar dando cuenta de algún tipo de corrección cuántica, pero bueno, eso todavía no lo sabemos del todo, pero es un punto que abordar en subsecuentes publicaciones. Y por otro, ahora, pues una vez que ya tenemos una interpretación de estos resultados netamente desde el punto de vista de la hoja de mundo, lo que queremos hacer es acoplarlo a un sistema gravitacional externo, a un sistema no gravitacional externo, dejar que la radiación pase por ahí y ver si podemos explorar lo de la forma de las islas que les estaba comentando brevemente en el último paso, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo que tenía que decir para hoy. Eh, sí, así que nada, muchas gracias. No sé si quieren hacerle alguna pregunta, Andrés, que también en el chat también pueden hacer las preguntas, los asistentes virtuales. Y un plumper. Andrés, bueno, mientras a mí me quedó una duda porque dijiste que esta como conjetura de las islas se había probado como a gravedad de bajas dimensiones y justo Robinson va a dar como un mini curso de gravedad de Jackie Intermol después de tu charla. Entonces, eh, ¿cómo es más o menos el procedimiento para ver que funciona en dos dimensiones? Ah, ok. O sea, creo que, a ver, creo que en el caso
entropía de entrelazamiento usual, ¿no? Sin hablar de correcciones cuánticas. En general, pues en dos dimensiones tienes que la gravedad es topológica y todo eso. Creo que resulta que esto de Ryu Takayanagi, en el caso de Jackie Teitelbaum, puede simplemente ser reexpresado, o sea, queda en términos solo de el dilatón evaluado en un cierto punto. No me sé muy bien esta prescripción. Y creo que es en el caso de entropía de entrelazamiento, ¿no? Solo entropía de entrelazamiento de Ryu Takayanagi. Y parece que, de alguna manera, que no sé muy bien, existen muchas simplificaciones, al parecer, en dos dimensiones para Jackie Teitelbaum, en los que uno realmente puede dar cuenta de estas correcciones cuánticas que tendría la entropía de entrelazamiento. Y y pues con eso un poco demostrar lo de la conjetura de las islas, pero la verdad es que no, no, no lo sé muy a detalle cuál es el cálculo preciso que uno hace. Creo que de ahí hay cosas basadas en doble holografía, también para Jackie Teitelbaum, que creo que pues se entiende bien, que es básicamente si tú trabajas en una teoría gravitacional de alguna cierta mayor dimensión y tienes ahí en ese sistema una brana donde tienes gravedad inducida, si tú calculas entropía de entrelazamiento usual desde el punto de vista de este espacio gravitacional en una dimensión mayor, lo que estás haciendo desde el punto de vista de la brana es calcular correcciones cuánticas. Entonces creo que usan algo de esto de doble holografía también para poder eh, hablar un poco de las correcciones cuánticas y un poco de reproducir lo de la conjetura de las islas, pero así a detalle, más allá de eso, no sabría muy bien qué decirte. No, súper, gracias, gracias. ¿Alguien tiene más? Pero Robinson quizás sepa. Sí. Mira, trabajo en información cuántica. De hecho, tengo una confesión. Como no trabajo en esto, siempre he visto papers que dicen que han resuelto la paradoja en altas dimensiones, pero por otro lado está la afirmación de que se ha resuelto solo en bajas dimensiones. Entonces, no sé si, cuál es el caso. ¿Se ha resuelto realmente en alta dimensión o solo en bajas dimensiones? Pues o sea, creo que en mayores dimensiones, o sea, no hay como un comprobamiento así formal, o sea, como creo que las simplificaciones que se pueden hacer en dos dimensiones son lo suficientemente sencillas como para decir de que eso sí es una demostración, pero de ahí sí hay propuestas de cómo se extendería, justo, bueno, los que yo he visto son justo basadas en esta doble holografía que les mencionaba para mayores dimensiones. Creo que la gente que ha estudiado eso está, pues, Ignacio Reyes, Myers y demás personas. Pero sí, creo que eso todavía permanece como misterioso, creo, sí. Andrés, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, Hola, Ignacio. sí, que cuando uno calcula, por ejemplo, entropía de entrelazamiento, pero sin considerar, digamos, retroacción del campo de radiación gluónico, en este caso, que básicamente sería un poco el efecto de la contribución de la entropía de la radiación, ¿no es cierto? O sea, es lo que uno espera, que sea la contribución de la entropía de radiación a la superficie mínima cuántica, digamos, ¿no? Que es como la superficie extremal cuántica. En ese caso, claro, uno hace simplemente Ryu Takayanagi, digamos, sin considerar ¿cómo se llama? Una probe masiva, una brama, le voy a llamar prueba, una brana de prueba masiva. En este caso, lo que tú estás haciendo el mismo cálculo, pero además estás poniendo una brana de prueba masiva, ¿ya? Que básicamente lo que representa es el flujo gluónico y eso te está dando la contribución de la entropía de la radiación, además de la entropía de entrelazamiento del estado de vacío, digamos. O sea, tiene el estado de vacío, pero además tiene la contribución del campo gluónico que está codificado en esta brana, ¿no es cierto?, asociada a la cuerda, a la cuerda del flujo gluónico, digamos, ¿no? Claro. Ok. La pregunta es, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de calcular entropía de entrelazamiento en este background de radiación, ya que tú interpretas como la corrección a la Quantum Extremal Surface, si tú calcularas la entropía de Renyi, ¿ya? Porque ahí en el fondo es como que
tú tendrías que considerar que ahora tienes dos branas. Tienes la brana que corresponde a la cuerda gluónica, ¿no es cierto? Pero además tienes la brana de Ryuta Kayanagi, pero con tensión finita ahora, en vez de tensionless. No sé si han Yo pensado en creo ese que, cálculo. yo creo que o sea, a ver, una de las simplificaciones cruciales para poder llegar a este cálculo es de que nunca tuvimos que encontrar las funciones de encaje de la cuerda en espacio replicado. O sea, nos bastó con encontrar las funciones de encaje de la cuerda en n igual a 1 para poder hacerlo. Si yo pensaría que si quisieras extenderlo a Renji, tendrías que encontrar las funciones de encaje de ese espacio replicado, es decir, solucionar Nambu-Goto para el espacio replicado, lo cual, yo no sé, o sea, creo que nadie lo ha hecho antes y creo que sería extremadamente complicado, ¿no? Sí, pero lo interesante es que cuando tú consideras, ¿no es cierto?, que estás haciendo la aproximación al continuo, o sea, la continuación analítica, ¿no es cierto?, del índice réplica n a la tensión t, digamos, finalmente tú te olvidas de que tu espacio ambiente, tu bulto replicado viene de un espacio cociente y simplemente tú consideras que así como tú tienes una cuerda masiva, que es la cuerda gluónica, tú tienes una brana masiva, que es no sé, el casquete semiesférico de tu, de tu superficie de entrelazamiento. Entonces, finalmente el problema es simplemente el problema de extremización de dos branas. Mm, ok, o sea, yo creo que en Ryuta Kayanagi, o sea, como que eso es sencillo porque la dependencia la tienes en la tensión de la prana cósmica, ¿no? O sea, de la Claro. superficie de Ryuta Kayanagi y ahí pues expresar la entropía de Renji en eso es sencillo, pero yo no sé si, o sea, eh, no me queda claro, al menos no lo visualizo de que toda esa dependencia de N lo puedas pasar a simplemente algo que dependa de una cierta tensión para el caso de la cuerda en general, para el caso de una brana en general, ¿no? No, ahí no está toda la dependencia de N, ¿no? Sino está en la métrica inducida en sí misma, ¿no? Entonces yo no veo cómo, o sea, yo no veo por lo menos cómo tú le puedas dar otra vez esa interpretación a, o sea, así como de brana para, o sea, en el que la dependencia solo dependa la dependencia de N solo está en la tensión, o sea, creo que eso no creo que sea cierto, la verdad, pero no sé, la verdad. Claro, ah, hay dos cosas, ¿no? En el fondo, una cosa es la métrica ambiente y otra cosa es la tensión de la cuerda que se propaga en la métrica ambiente, ¿no? Claro, son dos cosas. Ajá. Entonces, Ajá. básicamente la métrica ambiente también tendría una dependencia Ajá, de. la métrica, ajá, exacto. Y ahí es donde ya no, esa analogía como ya no la puedes usar, creo yo. Claro, y en el cálculo que tú haces, cuando tú estás considerando esa expansión funcional, ¿dónde entra el que tú estás considerando explícitamente que tu métrica ambiente también tiene una dependencia? Es que cuando tomas el límite n yendo igual a uno, o sea, en principio lo que te queda de usar Leibniz-Maldacena para este segundo término sería la derivada con respecto a n de esta métrica, de la acción definida en esta métrica inducida, ¿no? Pero Claro, como estás tomando el límite n yendo igual a uno, tú puedes pensarlo como si estás haciendo una variación o sea, una variación con respecto a la métrica de este estilo, ¿no? Pero sí, si quieres encontrar entropía de Renji, eso ya no lo puedes hacer. O sea, es por este truco que podemos hacer eso, ¿no? O sea, porque estamos tomando el n yendo igual a uno es que podemos hacer esta expansión, ¿no? De la derivada de n de la Lagrangiana de bulto. En general, esta Lagrangiana de bulto depende de n. Pero sí. si lo expresas de esta manera, pues estás tomando acá simplemente el n yendo igual a uno. O sea, esta es la métrica inducida en n igual a uno, y eso sí lo tienes. Sí, perfecto. Sí, Si no, lo que entiendo. tendrías que calcular sería todo esto. Y en general, para eso sí es necesario encontrar las funciones de encaje en términos de parámetro de réplica. Y eso, como te digo, no es algo trivial, ¿no? Ni que se Claro, haya hecho, mejor dicho. y en este caso, ¿por qué la cuerda que codifica el flujo gluónico no contribuye con su propia retroacción?
O sea, pero es por este análisis que hemos hecho, ¿no? O sea, podemos, cuando hacemos la expansión de la métrica en términos del parámetro de retroacción, pues nos queda que la métrica tiene uno que es en el fondo sin retroactuar y el otro que pues depende, es a orden T1, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que cuando tú, bueno, lo que Karch y Jensen, Karch y O'Bannon se dieron cuenta, de hecho, fue de Mm. que si tú pones esto en la métrica y calculas a primer orden, pues esto es a orden T0, o sea, solo la métrica de bulto en el espacio sin retroactuar, y a orden T1 tienes ambas contribuciones. Uno que es la métrica de la brana en el espacio sin retroactuar y otro que sí tiene esta dependencia de G1. Lo interesante es que este G1 va acompañado de este delta de bulto con respecto a la métrica y eso es cero porque se cumplen las ecuaciones de gravedad, entonces, se cumplen las ecuaciones de movimiento. Perfecto. Entonces, eso te permite de que la acción a ese orden que estás interesado solo lo expreses en el fondo sin retroactuar. Ya, Sí. perfecto. Sí, sí, ok. Ok, Ya, ok, perfecto. Gracias. vale, a ti. Gracias por tus preguntas. Bueno, si no quedan más dudas, le damos de nuevo gracias a Andrés. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación. Ahora voy a parar de grabar. ¿Cómo se para de grabar acá? Ay, no sé. Pausar, Pausar la grabación. Abajo.